Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Maurice Durrell, un norteamericano muy peculiar. Este hombre nació en el año 1902 y siempre tuvo una especial inclinación hacia la metafísica y la espiritualidad. Durante su juventud cuenta que tuvo una extraña experiencia. Digamos que tuvo un encuentro con los llamados maestros ascendidos. Y usted dirá, ¿quiénes son los maestros ascendidos? Cuenta Maurice que con ellos, una especie de seres benévolos espirituales que se encontraban en el plano astral. Y debido a la capacidad de Maurice para acceder a ese plano astral, llegó a adquirir de esos seres ascendidos un importante conocimiento dentro de ese plano, de ese mundo astral, del que hemos hablado ya en algunos vídeos. Cuenta Maurice que gracias a estos seres tuvo acceso al texto completo de la llamada Piedra Esmeralda. Como sabéis, de la Piedra Esmeralda hicimos un vídeo hace tiempo, del cual hablábamos de unos pequeños fragmentos existentes. Sin embargo, Maurice tuvo acceso, como ya he dicho antes, a la totalidad del documento. Fue un documento escrito por Thoth. Thoth es un personaje muy peculiar dentro de la mitología egipcia. Es un dios que debió ser un sacerdote que acumulaba todo el conocimiento y que vivió aproximadamente hace unos 38.000 años, más o menos. Thoth guardó con celo todo su conocimiento y lo volcó dentro de las llamadas tablas esmeraldas. Maurice le fue permitido traducir el contenido completo al inglés de lo que aquellas tablas decían, y concretamente lo hizo en el año 1925. En dicho documento se hablaba sobre el hundimiento de la gran metrópoli, eso es lo que había dentro del documento, y la época en la que se fundó el primer Egipto. Una era lejana en la que se construyeron las grandes pirámides. Al parecer, los lazos arquitectónicos existentes entre las viejas culturas centroamericanas y de Sudamérica, que encajaban bastante con la arquitectura existente en Egipto, no era casual, era sencillamente el resultado de la colonización de unos pocos atlantes que sobrevivieron a ese cataclismo que llevó abajo a aquella cultura. Las tablas se cuenta, y según se dice, al parecer el propio Maurice las identifica como 12 cápsulas. 12 cápsulas como las que estáis viendo aquí. Estas cápsulas de color verde fueron creadas a partir de transmutaciones alquímicas para mantener su perduración e inalterabilidad. Eran inalterables. Las cápsulas se encuentran unidas por una serie de aros, que a su vez están agarrados en la parte superior por una especie de barra que las fija a todas ellas, todas construidas de un material dorado. El contenido que hay escrito dentro de las tablas, o dentro de la tabla esmeralda que tradujo Maurice, es un contenido muy complejo, es metafísico, en ocasiones resulta bastante abstracto, y en muchas de las ocasiones habla sobre conversaciones alegóricas entre humanos, dioses y semidioses, todo dentro de un contexto muy extraño. En algunas ocasiones dentro del contenido de las tablas habla de paisajes, habla de mundos lejanos, lugares imposibles en los cuales aparece esa especie de, digamos que, homenaje a esos paisajes dentro de las alegorías que antes he indicado. Pero cuenta Maurice que el verdadero conocimiento se adquiere al acercarse a las propias tablas. Al parecer, aquellos que se acercan a las propias tablas es cuando adquieren o se impregnan de ese conocimiento. La potencia y el material con el que están construidos hace que consigan acceder a una parte espiritual del ser que le entrega ese conocimiento de manera que el sujeto se embulle de esta sabiduría. Como vemos, hasta aquí el documento es de difícil digestión, no es fácil digerirlo. La verdad es que yo lo he leído y es bastante... no aporta demasiadas claves, es muy extraño. Es como que tuviera un doble contenido. Pero lo más interesante lo encontramos en una de las tablillas, y concretamente en la tablilla número 8. En la tablilla número 8 hay algo muy extraño
y que, a diferencia del resto de las tablillas, nos da unas importantes claves que quizás nos permitan averiguar qué es lo que puede estar sucediendo aquí y ahora. Voy a contaros lo que dice esas tablillas. Las he traducido libremente al castellano dentro de la medida de mis posibilidades y os voy a decir qué es lo que cuenta Maurice sobre esta tablilla. Es lo siguiente. Dice: en el pasado lejano, antes de la existencia de la Atlántida, hubo hombres que se adentraron en las tinieblas. En aquellas tinieblas llamaron a los seres de la magia oscura, aquellos que habitan bajo nosotros a una gran profundidad. Finalmente llegaron a este ciclo, seres sin forma que venían de otras dimensiones. Estos seres nunca antes habían sido vistos por los hombres de la Tierra, y solo a través de la sangre pudieron formarse. Solo a través del hombre pudieron vivir en este mundo. Es muy extraño. Aquí está hablando de una serie de entidades oscuras adimensionales que viven en la parte más profunda del planeta y que una serie de magos con malignas artes los trajeron a la superficie o a este reino. Y gracias a la sangre pudieron formarse y vivir en este mundo. Eso es lo que dice la tabla. Pero vamos a continuar con lo que dice. Dice lo siguiente: en épocas pasadas estos seres fueron vencidos por los maestros, quienes arrojaron o los lanzaron al lugar de donde ellos ahora vienen. Sin embargo, algunos de estos seres permanecen ocultos. Se quedaron disfrazados en otras dimensiones, en un espacio desconocido por los hombres. Pero cuando los hombres ofrecen sangre, vienen a morar entre los hombres. Eso es lo que dicen las tablillas. Y el documento sigue con lo siguiente: con formas de hombres se mezclaron con nosotros, pero solo tienen eso, aspecto de hombre. Cabezas de serpientes muestran cuando su encantamiento es levantado. Pero los hombres los veían como hombres entre los hombres. Se infiltraron como consejeros y tomaron forma semejante a hombre. Asesinaron con sus artes a los reyes de los reinos. Tomaron su forma y semblante y gobernaron al hombre. Solo por magia pueden ser descubiertos. Y fijaos lo que dice ahora: solo por el sonido se podían ver sus verdaderos rostros. Solo por el sonido se podía levantar el velo y despejar sus auténticos rostros. Vienen desde los lejanos reinos de las sombras para destruir y gobernar a los hombres en lugar del hombre. Eso es lo que dice la tablilla número 8, entre otras muchas cuestiones. Voy a poneros en la página web de mundodesconocido.es el lugar donde podéis encontrar estos textos de Maurice. Y fijaos qué curioso, porque este libro, o estas tablillas, fueron traducidas en el año 1925, una época en la que desde luego se hablaba muy poco de reptiles. Muy poco. Una época que se remonta a una cuestión en la que los reptiloides era una idea que ni siquiera se planteaba, y sin embargo Maurice ya lo incluía en aquellas famosas traducciones de sus tablillas. Estaba hablando hace más de 90 años de seres cambiantes, con aspecto reptil, que habitan en otras dimensiones y que poseen a los reyes, los jefes de Estado, a los oligarcas y a los grandes dirigentes. Eso es lo que dicen las tablillas, para conducir al ser humano a su destrucción. ¿Os recuerda algo todo esto? Seres que se infiltran entre nosotros y que tienen apariencia humana,
Y además que les gusta la sangre humana. ¿No os recuerda algo todo esto? Los shape-shifting de los que hablaba David Icke, como los reptilianos, o el propio credo mutua, este chamán zulú, que hablaba de los chitauri, que eran exactamente lo mismo, y tantos otros que han hablado de aquellos que pueden ver a los seres cambiantes. Yo a veces me hago la siguiente reflexión. Es quizás las representaciones de animales, ese llamado bestiario que aparecen en todas las culturas, con los cuales se reflejaban a sus dioses con aspecto de diversos animales, quizás estas representaciones no es ni más ni menos que lo que veían realmente. Era exactamente lo que estaban viendo. Nosotros decimos que son alegorías, pero quizás aquello que estaban viendo eran seres cambiantes que adoptaban la forma o la figura que deseaban. Y cuando se escribía o se les dibujaba, lo que hacían era reproducir lo que estaban viendo. Estas ideas, porque no son nuevas, incluso con los arcontes de Nag Hammadi, los jinns del Islam, hablan de lo mismo, de lo que estaba hablando las tablillas, o las 12 tablillas esmeraldas. Dicen lo mismo. E incluso el propio Satanás de los cristianos es lo mismo, el mismo ser o el mismo tipo de entidades. O el Samej de los hebreos. El Samej, que posteriormente fue identificado con el nombre ocultista de Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. E incluso nos lleva a los antiguos mitos, que hablaban de ese viejísimo mito denominado el Jormungandr. El Jormungandr. Una serpiente que rodeaba la tierra capaz de disfrazarse y que fue arrojada por Odín al Ragnarok, al infierno. Se dice que Jormungandr podía ver también el futuro. Todo encaja dentro del contexto de las llamadas tablillas. Todas las culturas tienen mitos parecidos. Fijaos, curiosamente, Jormungandr significa literalmente el gran bastón. Una serpiente, el gran bastón. Hay una raíz inglesa dentro de esta palabra que es wand. Wand. Quiere decir bastón flexible. Y que incluso utilizó la palabra de Jormungandr el propio Tolkien, quien llamó al más importante de sus magos, o a uno de los más importantes, Gandalf. Jormungandr. Gandalf. Todos estos quizás sean metadatos de un viejo conocimiento que hemos perdido ya. El paso de los milenios, las guerras, las destrucciones de imperios o de antiguos pueblos y sus tradiciones hizo que todo esto se perdiese en la noche de los tiempos y al final quedase en nuestra cultura como una especie de antiguo mito o leyenda. Lo que yo me hago la pregunta es que si son las viejas tradiciones meras leyendas, o quizás están sostenidas sobre algo que realmente ocurrió. Hay una pregunta importante que podemos responder, y es que si son leyendas, ¿por qué semejantes leyendas se reproducen en lugares tan distantes del planeta? ¿Por qué se reproducen en lugares tan lejanos, entre los que hay incluso separados o como punto de separación infranqueables, o sea, océanos? La pregunta es si hay seres del inframundo que vemos como seres humanos, pero que realmente son víboras. ¿Existen esos cambiantes, como relatan los textos? Según los textos, al parecer por el sonido se puede levantar su velo. Por un sonido en concreto, una palabra pronunciada puede levantar su velo y descubrir su cabeza de serpiente.
Eso es lo que dicen también las tablillas. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese sonido con el cual se izan los velos de las serpientes y podemos descubrir quién está detrás de esa falsa máscara de humano? Al parecer, las tablillas también siguen comentando o relatando que solamente un ser humano conocía aquella palabra capaz de levantar el velo de Isis. Vamos a dejarlo aquí. Piense usted en todo esto. Son demasiadas las coincidencias, e incluso si nos fijamos hoy en día, teniendo en cuenta que el ser humano en sí mismo, yo pienso que obra con buena fe, de manera natural. ¿Cómo es posible que vivamos en un planeta donde la destrucción sea constante? Donde nuestros oligarcas nos lleven constantemente a la guerra y nos lo justifiquen, diciendo que es lo mejor que pueden hacer. Oligarcas de un lado y de otro. No son capaces de sentarse, debatir y llegar a un acuerdo. Solo la destrucción les impulsa, la destrucción del ser humano. ¿Acaso aquellos seres de los que hablaban las tablillas siguen entre nosotros? Mandando, dirigiéndonos, controlándonos y llevándonos a la destrucción. Lo he dicho antes, piensa en ello. Tómelo deportivamente, pero a estas alturas yo muchas ideas ya no las desdeño. Sencillamente las analizo. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.